Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 1. En esta mañana, como es nuestro hábito cada domingo, avanzaremos un texto más del libro de Santiago en nuestro estudio expositivo detallado de esta carta, que hemos desarrollado ya por varios domingos con un eslogan. Y el eslogan es: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. ¿Por qué ese eslogan? Porque Santiago, como escritor, y su carta ha sido censurada por algunos diciendo que no debiera estar en la escritura. Recuerden que incluso hombres importantes en la historia, como Lutero, dijeron que Santiago, si dependiera de ellos, la sacarían de la escritura, porque como que no servía. Incluso se atrevió a decir que era una carta de paja. Es decir, que si se ponía a la hoguera se quemaba y no quedaba nada. Hizo un juicio de valor un poco apresurado, dando a entender que no tenía el mismo peso que tiene, por ejemplo, cartas como Romanos, o como Corintios, o como Gálatas. Sin embargo, desconociendo la utilidad práctica y la pertinencia de este escrito en la Escritura. Entonces nosotros sabemos que si Santiago está dentro del canon o dentro de la Escritura, pues es palabra de Dios. Y aunque nos parezca un poco más variado su lenguaje o no tan profundo a juicio inicial, pues es palabra de Dios y lo recibimos como palabra de Dios. El texto de esta mañana, Santiago 2:1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y vamos a meditar en esta mañana en ese texto, que es un texto muy corto y muy preciso, pero que nos da una instrucción valiosa. El capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago tomó todo el tiempo para hacernos unas afirmaciones respecto a las circunstancias que estaban viviendo los hermanos que reciben este mensaje. Pudiéramos decir de alguna manera que fueron preguntando o haciendo preguntas a Dios, como diciendo: necesito que se me resuelva esto, necesito que se me atienda esto, o esto no me gusta y me duele y quiero ayuda. Y la respuesta de Santiago a través de la predicación es llamarles la atención. Algo así como decimos en castizo, cuando uno va por lana y sale trasquilado. Cuando uno va a presentar un reclamo y le hacen reclamos a uno y uno tiene que terminar aceptando que uno está obrando más mal, ¿sí? O no sé si les ha pasado que compran un producto, ustedes piensan que les dieron malas vueltas, van y reclaman y resulta que les dieron de más y ustedes tienen que devolver. Y uno dice: qué vergüenza que pasé, porque yo esperaba que me atendieran y resulta que me atendieron, ¿sí? Como dicen los jóvenes hoy, lo atiendo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El libro de Santiago, en el capítulo 2, entra en materia. Santiago ya está en propiedad, desarrollando su discurso, y comienza a presentar temas que obviamente son los temas neurálgicos al interior de la audiencia. Pareciera que el primer capítulo es como atender muchas inquietudes, o reclamos, o situaciones que se están presentando, de la carga de prueba que están teniendo los hermanos, pero ya en este capítulo 2 entra a trabajar un tema puntual. ¿Cuáles son los problemas que tiene la audiencia a la cual Santiago se dirige? ¿Cuáles son las realidades, las problemáticas que ellos están enfrentando? Y la primer problemática que introduce de manera explícita en el capítulo 2 es una problemática que tiene que ver con la parcialidad o con el favoritismo. Y está Santiago escribiendo a la iglesia y va a poner en un lugar significativo esta problemática para que nosotros podamos comprender que hay una situación que se tiene que atender. Los hermanos están reclamando porque tienen pruebas. Dicen: no está bien que tengamos tantas pruebas, ayúdenos. Nos están persiguiendo. Estamos teniendo situaciones de pobreza, estamos teniendo el imperio romano que nos está exigiendo mucho y estamos exiliados, ayúdenos. Y Santiago le responde diciendo:
tengan cuidado porque ustedes están cayendo en un problema que es el favoritismo. Hoy en día, a través de todos los estamentos de las naciones, se está propendiendo por un tema de igualdad, ¿sí? De ayudar a evitar o mitigar el tema de las diferenciaciones o las distancias o las brechas, ¿sí? Sociales, económicas, académicas y de diversa índole. Y básicamente lo que nos va a decir aquí Santiago es, vamos a ver qué cosas estamos haciendo en la iglesia y en la sociedad que hace que haya favoritismo, que haya distanciamiento o desigualdad en la sociedad. Y por eso plantea el tema de la acepción de personas. Entonces el tema que Santiago nos plantea aquí es el tema de la acepción. ¿Qué es eso? Una cosa es acepción y otra cosa es excepción. Son dos términos distintos. Acepción tiene que ver con aceptación o aceptar, o tener en cuenta algo que es aceptable o que debe ser aceptado en una categoría o en un grupo o en una comunidad o en una realidad. Y excepción tiene que ver con algo que está excluido. Entonces son dos términos distintos. Acepción, algo aceptado o acepto o aceptación, y excepción, algo que está excluido, excepto o fuera de o censurado por algo. Entonces pudiéramos decir aquí que la Biblia nos va a hablar sin excepción de que no se debe hacer acepción. Un pequeño trabalenguas. Y ese es el título de esta mañana, sin excepción. Es decir, sin excluir a nadie, Dios nos llama la atención a todos. No excluye a nadie, no hace una excepción de dice, les voy a hablar a ustedes, pero a otros no. Esto es para un grupo selecto y para otros no. Simplemente envía una información objetiva, pública, para que todos la atendamos y para que ninguno se sienta excluido de este llamado de atención. Y eso es importante, porque una de las formas como Dios nos corrige es llamándonos la atención sin excepción, a todos. Si Él no dice, me voy a dirigir a unos y los otros están a salvo. No, todos sin excepción tenemos que atender el llamado del Señor, atender los requerimientos y responder ante nuestro Dios. Sin embargo, aunque Él habla sin excepción, va a poner el dedo en la llaga de una problemática que es la acepción. Es decir, cómo la iglesia que recibe este mensaje estaba viendo con mejores ojos algunos grupos sociales o algunas condiciones sociales o políticas o personales y descalificando o censurando a otros. Esa problemática siempre ha existido. Es una problemática que no es contemporánea, es una problemática histórica, que siempre pensamos que hay una raza mejor que otra, que hay un color mejor que otro, que hay una posición social o económica mejor que otro, que hay un idioma mejor que otro, que hay un género mejor que otro, y siempre estamos en esa situación de estableciendo categorías, discriminaciones, censuras y privilegios. Y la Biblia nos va a poner en el lugar diciéndonos, no debe haber acepción, por lo menos en la iglesia. Por lo menos en la iglesia. ¿Sí? En otras esferas existe porque la sociedad es desigual, porque hay intereses, porque hay grupos o entidades o personas que se consideran con mejor estatus o de mejor familia, pero eso no debe suceder en la iglesia. Yo les pregunto, ¿sucede en la iglesia? Claro que sí, estaba sucediendo en la iglesia a la cual Santiago se dirige. Y si existe en esa iglesia, yo les pregunto, ¿será que en las nuestras no existe? También. Y a veces de manera disimulada, o a veces de manera justificada incluso. Es decir, nosotros la justificamos para decir, no, es que esta es una iglesia, por ejemplo, de empresarios. Entonces solo son bienvenidos los que traigan su carnet de empresarios. O esta es una iglesia solo de profesionales y solo son bienvenidos los que tengan su credencial de profesionales, pues, reconocidos. O esta es una iglesia solo de jóvenes y solo los que estén en ese segmento de edad son bienvenidos. Recordemos que la iglesia de Dios es una iglesia generacional,
es una iglesia familiar y Dios en su infinita bondad y providencia determinó salvar personas de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las naciones y de todas las lenguas. Eso está en la Biblia, ¿cierto? Entonces, siendo así, pues Dios tiene el propósito y la voluntad y la autoridad de reunir en su iglesia a personas distintas, a personas de diferentes contextos, y aunque a nosotros no nos guste, debemos aceptar esas personas porque esa es la voluntad de Dios. Prácticamente eso es lo que Dios le va a decir a Santiago, y Santiago lo transmite a la audiencia. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, si se nos diera, piensen por un momento, si a usted se le diera el derecho de seleccionar quiénes deben asistir a la iglesia y quiénes no, ¿cuántos quedarían por fuera? Si dependiera de usted. Sí, sería como deshojando margaritas, no, este sí, este no, este sí, este no y este tampoco, y la iglesia quedaría desocupada, o quedaríamos solo con un pequeño grupo que consideramos a nuestro mal juicio que son convenientes para nuestro interés. Gracias a Dios no tenemos ese permiso. Gracias al Señor es Dios el que añade, y es Dios el que trae y el que establece en su pueblo a quien Él quiere, y obviamente en ese ejercicio de Dios llamar e incluir personas, muchas veces incluye personas que a nosotros no nos gustan, porque nosotros sí somos egoístas y hacemos juicios parciales y tenemos favoritismo y hacemos discriminación y selecciones, entonces a nosotros no nos gusta. Y cuando no nos gusta, ¿qué decimos? Es que ese hermano no debiera estar en la congregación, o es que él no merece estar en la iglesia, pero no bajo una categoría bíblica o piadosa, sino bajo nuestro propio egoísmo de decir, yo con él no quiero compartir o no quiero convivir. Si estuviéramos en otro lugar, pues fácilmente uno se hace con las personas que a uno le agradan. ¿Sí? En el trabajo uno busca los compañeros con los que mejor se lleva, o cuando uno quiere un viaje o una salida, pues uno sale con las personas que más entiende, o cuando uno está en el colegio o en la universidad, pues uno hace grupito con los que se entiende. La pregunta es, ¿está eso permitido en la iglesia? Y la respuesta es, no. Por eso aquí, en el capítulo 2, nos comienza a decir, hermanos míos. Y ese ya es el primer llamado de atención. Esa es la primera denuncia que Dios pone para que entendamos que hay un llamado de atención. ¿Cuál es el llamado? Hermanos míos. Y terminó el capítulo 1 diciendo Padre nuestro. Si tenemos un mismo Padre y todos somos hermanos, ¿cuál es la conclusión? Nos tenemos que aceptar, nos tenemos que entender, nos tenemos que tolerar, nos tenemos que cuidar y tenemos que reconocer que ese hermano que me cae mal o a quien yo le caigo mal, pues también tiene el mismo Padre que yo tengo, y en tal sentido somos hermanos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hay varios lugares en la Biblia, varias referencias donde habla de la acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas, y también donde nos pide a nosotros como creyentes no hacer acepción de personas. La pregunta entonces es, ¿por qué o en qué aspectos no se debe hacer acepción de personas? No estamos hablando de igualdad en todo el sentido amplio del término. Vamos a tener siempre diferencias porque hay hombres y mujeres, hay pobres y ricos, hay personas académicas y personas que no lo son, hay personas campesinas y personas que son ciudadanos, citadinos. O sea, no siempre hay igual condiciones económicas, políticas, sociales o familiares. Esas distinciones siempre existirán y son necesarias. La Biblia dice que es necesario que haya amos y que haya obreros, que es necesario que haya ricos y que haya pobres, que es necesario que haya hombres y que haya mujeres, que haya esclavos y libres. Esas son categorías que existen y no estamos hablando de eso. ¿En qué sentido dice la Biblia que no hay acepción de personas? Hermanos míos, no hay acepción de personas. Primero pudiéramos decir que un primer aspecto en el cual no hay acepción de personas es que todos fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios. En ese sentido no hay acepción. Sea rico, pobre, intelectual o no, me guste o no, me parezca o no, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos reflejamos y somos testigos y somos testimonio de la existencia de Dios y del carácter de Dios y del propósito de Dios a través de la vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aún la persona que más mal me cae o la persona que más mal obra en la sociedad también es imagen de Dios. Ahí estamos en el mismo nivel, en la misma categoría, y por eso no debemos hacer unos juicios apresurados, porque todos somos imagen de Dios. A veces pudiera la sociedad o incluso el cristiano decir es que esa persona, por estos hechos que son abominables, no merece vivir, debiera no haber nacido. Si decimos eso, estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio la vida a esa persona? Aunque sea malo, aunque obre contra la ley, aunque esté abiertamente en oposición a su deber de su creación y el propósito de la existencia, Dios le dio la vida. Y si Dios le dio la vida, ¿quién tiene derecho a quitársela? Y si Dios lo ha preservado, pese a que toda la maldad que haga, pues eso es voluntad y potestad de Dios. Entonces no pudiéramos propender porque esas personas la sociedad las elimine simplemente porque a mí me parece que afean o no me agradan o no me parece a mi juicio. Porque ahí es donde dice, hermanos míos, no hagamos acepción de personas. Los hermanos que están recibiendo esta carta, en su mayoría están perseguidos por el Imperio Romano. ¿Y recuerdan cómo fue el Imperio Romano? De amoroso y compasivo. ¿Recuerdan cómo fue de altruista y de servicial con los cristianos migrantes que vivían en esa zona? Se cree que en esos primeros años de persecución en la iglesia hubo más de 7 millones de cristianos torturados por dirección del emperador o de los emperadores de turno. Entonces, ¿qué pensaría un cristiano que estaba huyendo y sobreviviendo a la persecución? Ojalá ese emperador lo maten, ojalá ese emperador muera, ojalá vengan otros invasores y destruyan a este emperador porque es muy genocida o porque es muy sanguinario. ¿Y qué dice Santiago? Hermanos míos, tengan cuidado, no hagan un juicio apresurado y, como nos dijo en el texto anterior, refrenen su lengua, porque la sabiduría consiste también en refrenar la lengua. Hay personas que nosotros en nuestro análisis muy precario pensaríamos de pronto en algún momento que no merecen vivir, pero Dios les dio la vida. Entonces, refrena tu lengua, no hagan acepción de personas. Si Dios le dio la vida y lo preserva, por algo es. Recuerden que no todas las personas están al servicio de la gloria de Dios, muchos están contra, pero también son útiles. Estábamos leyendo el texto de Éxodo sobre Faraón, que Faraón endureció el corazón para no dejar ir el pueblo, que los faraones persiguieron al pueblo de Dios, que ordenaron matanzas a inocentes bebés y que apoyaron todos los proyectos destructivos contra la fe y contra el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿debían vivir estos faraones? Claro que sí, Dios los dejó vivir. Dios los permitió que hicieran su trabajo como opositores y luego los juzgó. Entonces, en primer lugar, no podemos hacer acepción de personas porque todos fuimos creados a imagen y semejanza. Y como somos imagen y semejanza, pues todos tenemos que rendir cuentas al mismo Dios. Todos fuimos y somos sostenidos por el mismo Dios y todos debemos rendirnos a la voluntad del Creador. Malaquías capítulo 2, versículo 9, dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí en este texto el Señor hace una denuncia contra los jueces, que eran los jueces del pueblo de Dios, que debían representar una justicia ciega o una justicia no parcializada, pero dice es que ustedes han hecho acepción de personas ante la ley.
Todos creados a imagen de Dios, entonces todos tenemos la misma ley y todos tenemos los mismos deberes. Pero ¿qué habían hecho los jueces? Hay varias denuncias. Dice la Biblia que favorecían al culpable y condenaban al inocente. Que en lugar de hacerle justicia a la viuda y al huérfano, se confabulaban para expropiar o dañar a la viuda de los huérfanos y les decían, mire, llevamos este caso y no se pudo ganar, lo siento, hicimos todo lo posible, pero lo que hicieron fue lo posible para quitarle su bien y para humillar y empobrecer mucho más a las viudas y a los huérfanos. Por eso el texto anterior a este llamado de atención dice, la religión pura y sin mácula también consiste en hacer justicia, ¿a quién? Al que más necesita, al que más carece y al que más está en desventaja. Que vuestra justicia sea sin acepción de personas. ¿Cómo está la justicia en nuestro país? ¿Sin acepción o parece a la que describe Malaquías y Zacarías? Las justicias en nuestras naciones son desiguales. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces la justicia se le aplica severamente al más débil y impunemente al más grande. Eso está condenado en la Escritura a nivel del Estado, a nivel de la sociedad, pero también a nivel de la iglesia. Dice, si eso se comete allá afuera, en la sociedad está mal hecho. Pero el problema es que se comete en la iglesia. El problema es que nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo una fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, cometamos las mismas atrocidades o injusticias que cometen los gobernantes que no tienen temor de Dios. Porque ¿cuál sería la diferencia nuestra? Recuerdan que hemos visto en el capítulo 1 que hay que mirarnos al espejo. Y todo eso aplica para esto. Si el impío hace acepción de personas, pues él se mira al espejo y hace eso porque él es egoísta, o avaro, o codicioso, o es soberbio, o es blasfemo. Pero ¿cuál es la mayor o el agravante de que nosotros en la iglesia lo hagamos? Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción, es decir, todos fueron aceptados como creación de Dios, todos fueron aceptados para poner y depositar en ellos un código que es el código civil y moral de la ley de Dios y todos deben rendirse a su voluntad. Y en Efesios capítulo 6, versículo 9, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y nos pone un ejemplo de un amo tirano, de un jefe cruel que subyuga y humilla y maltrata y paga mal a sus empleados, y los empleados le claman y le dicen, pero no sea tan injusto, y el amo, ¿qué les dice? Yo soy el amo, si les sirve bien o si no. ¿Y qué dice Dios? Tanto el Dios del amo como el Dios del esclavo o del trabajador es el mismo. Y Dios hace justicia, y hace justicia sin acepción de personas, y nos muestra que Él no hace esas distinciones que nosotros hacemos. Normalmente cuando en nuestra sociedad, cuando va uno a atender o se va a solicitar un servicio, normalmente las personas se presentan. Y a veces el que quiere o tiene un estatus que considera que es superior, dice, dígale que yo soy fulano de tal. O que llegó el doctor, o que llegó el dueño o el gerente. ¿Y qué hace todos los funcionarios de la empresa o del lugar donde está solicitando esa atención? Corren, porque es que llegó el gerente, o llegó el jefe, o llegó el profesional, o el doctor, o el empresario. Pero cuando llega el pobre, ¿qué dicen? O el que nadie lo reconoce, o el que no tiene un estatus, o no tiene un nombre, ¿qué dicen? Espere ahí, ¿cierto? Espere ahí. Y lo va a describir más adelante Santiago poniéndonos un ejemplo hipotético que puede ser real en algunos lugares. Dice, viene un hombre rico a la iglesia y viene bien vestido, con anillo de oro y muy espléndido y muy glamuroso. ¿Y qué le decimos? Venga, se sienta en el mejor lugar, don fulano de tal. Pero viene un pobre andrajoso, ¿y qué le decimos?
pues acomódese en algún lugar si puede, porque no hay un lugar privilegiado para usted. Y eso es lo que Santiago nos va a decir. Comienza introduciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todos tenemos que comparecer ante la justicia de Dios y rendir cuentas. En Hechos capítulo 10, 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Recuerden, amados hermanos, que en este momento Pedro está siendo llamado por Dios para ir a predicar a unos gentiles que están en Jope, en la casa del centurión. Y cuando se le da la orden a Pedro que debiera ir a predicar a estos gentiles, ¿recuerdan que dijo Pedro? Yo me siento incapaz de ir a predicar a los gentiles porque no acepto que el evangelio sea para los gentiles. Es decir, yo no creo que los gentiles puedan ser salvos, son tan malos que no merecen salvación, de hecho ni siquiera predicación. Y ahí es donde Pedro recibe una visión y Dios le dice que vaya y que lo que Dios purificó no lo llame inmundo, sino que lo vaya y predique. ¿Y recuerdan qué sucedió en la casa de Cornelio ese día? Cuando Pedro fue y predicó, para sorpresa de Pedro, Cornelio, que era un centurión, un militar, había reunido a muchas personas y les expuso el evangelio y hubo conversos en esa oportunidad y Pedro quedó sorprendido y ahí aplica lo que no hay acepción de personas. Dios nos creó a todos por su voluntad, nos ha sostenido por su providencia y a todos nos puede llamar al arrepentimiento por su gracia, porque Él es soberano. Lo segundo que nos va a decir aquí Santiago es que nosotros hacemos distinciones de personas buenas y personas malas, o personas más buenas o más malas, o menos y menos buenas, pero que realmente todos somos violadores de la ley de Dios. ¿Recuerdan que hay un texto donde dice que el que infringe en un pequeño mandamiento ha infringido toda la ley? Y es igualmente violador de la ley y está bajo sentencia. Pongamos un ejemplo. Hay una persona que ha asesinado en serie, es un asesino reconocido, es un genocida, está comprobado, hay evidencia. Nosotros decimos: qué hombre tan malo, terrible. Y el ejemplo de una persona que solo levanta un juicio, hace un juicio o una mentira. ¿Quién es más malo entre ellos ante la justicia de Dios? ¿El asesino en serie o el que dijo una mentira? Ante la justicia divina, ¿quién es más malo? Son iguales. Los dos que merecen condenación, los dos merecen la muerte, los dos son violadores y ninguno puede decir ante Dios: es que yo fui menos malo. Todos tienen que decir: yo soy pecador y yo soy malo. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Parece ser que los hermanos que están recibiendo la carta están diciendo: es que ese emperador es muy malo. Y es que esos soldados del emperador nos tratan con mucha injusticia y son perversos y son malvados y son terribles. Líbranos de ellos. ¿Y qué les dice Santiago? No hay acepción de personas. Ustedes también son pecadores. ¿Recuerdan qué les dijo en el capítulo 1 por lo que eran pecadores? Que ellos estaban incluso acusando a Dios de que Dios les mandaba tentaciones y Dios no tienta a nadie, que incluso ellos no estaban poniendo en práctica la palabra, sino que se miraban ligeramente y no corregían las deficiencias, que incluso ellos pensaban que esa palabra era para otros y no para ellos, y eso es maldad. Cuando me llega el mensaje, yo digo: eso no es para mí, yo creo que es para otro, yo soy mejor que tú. Eso también es maldad, eso también es violación de la ley, y esos juicios nos muestran que en realidad somos pecadores. Entonces no hay acepción de personas porque todos somos creados a imagen, pero también todos somos pecadores.
La Biblia dice, en Adán todos pecamos, y el alma que peque o el hombre que peque, ¿recuerdan la sentencia? Debe morir. Entonces, ¿quién se salva? ¿Recuerdan cuando le trajeron a Jesús una mujer acusada de adulterio? Y recuerdan que estos hombres le recitaron a Jesús el código levítico y le dijeron, según la ley, en el artículo tal, inciso tal, dice, abro comillas, la mujer que sea encontrada en un acto de adulterio debe ser apedreada. ¿Y eso decía la ley? Sí, claro que sí. Pero ellos, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Recuerdan? Ellos no estaban buscando justicia. Ellos no estaban buscando cumplir la ley. Ellos lo que estaban poniéndole era una trampa a Jesús. Y querían poner a prueba a Jesús a ver qué decía. Si Jesús decía que la lapidaran, decían Jesús es injusto. Y si no la lapidaba, decían Jesús viola la ley. ¿Y recuerdan cómo resolvió Jesús el enigma? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y recuerdan qué sucedió ahí en silencio? El resto de la escena es silenciosa. Dice la Biblia que se fue de mayor a menor, se fueron retirando y ninguno la condenó porque todos eran pecadores. Miren lo interesante. Estos que fueron eran celosos de la ley, celosos guardadores de la ley, pero eran también violadores de ella. Lo mismo que Jesús denunció de los fariseos, que eran celosos en orar, en hacer largas oraciones, en diezmar de todo y ayunar 2 veces a la semana, pero eran injustos. Por eso dice, hermanos míos, si ustedes tienen fe, si ustedes creen en el glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias. Porque nosotros distinguimos personas y distinguimos pecados. Si alguien dice, es que yo soy mentiroso, le decimos, no, no se preocupe, eso no es mucho. Una mentira de vez en cuando no es grave. Pero si alguien dice, es que yo soy asesino, decimos, uy, Dios mío, Dios libre, qué malvado. Hacemos distinciones peligrosas. Si un hermano comete adulterio, ¿qué decimos? Debe ser excluido de la iglesia ipso facto. Pero si un hermano levanta un falso testimonio, ¿qué decimos? No, es que él tiene problema con la lengua, él de vez en cuando se excede. Si expulsamos al uno, deberíamos expulsar al otro. Si lapidamos al uno, debiéramos lapidar al otro. Y si tenemos misericordia con uno, debemos tener misericordia con el otro, porque no hay acepción de personas, ni hay distinción de pecados frente a la justicia divina, porque todos somos violadores de la ley. ¿Recuerdan el caso del joven que fue y le dijo, maestro bueno, ¿qué me falta? Todo lo he cumplido. Y Jesús le dijo, solo te falta comenzar y hacer lo que falta. Levítico 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia favoreciendo al que hace soborno, o al que me parece más agradable, o con el que me llevo bien, o con el más grande al que más le tengo temor, o a quien más me puede defender. Dice, no hay que favorecer a uno y condenar al otro, sino realmente hacer justicia. Recuerden que el símbolo de la justicia es la juez o el juez ciego, ¿cierto? Y dice, ¿por qué la justicia es ciega? Es una forma para decir que no se mira a quién se aplica la justicia, sino que simplemente se aplica sin parcialidad o sin favoritismo. Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Luego Santiago nos va a comenzar a hablar sobre pobres y ricos, aquí todavía no, pero sí nos está diciendo no hagamos distinciones, porque esas distinciones nos causan daño a la hora de armonizar con la fe y de fraternizar como hermanos en la iglesia. Santiago 2, capítulo 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí se va a desglosar lo que nos está diciendo aquí en la primera definición. Si decimos que amamos a Dios, no podemos hacer distinciones.
Si decimos que amamos al prójimo, no podemos hacer distinción. Si decimos que cumplimos la ley, no podemos hacer distinciones, porque esas distinciones están en contravía a lo que profesamos. Es decir, decimos una cosa y hacemos otra, que es la denuncia del capítulo primero. En Hechos capítulo 2, 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Unidad, compañerismo, comunión, crecimiento mutuo, sin distinción de personas. Y en 1 Timoteo capítulo 2, 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La parcialidad es un problema serio que tenemos que reconocer y que se da incluso en los hogares. ¿Recuerdan lo que sucedió en la casa de Jacob, de Esaú y Rebeca? Isaac y Rebeca. ¿Recuerdan? Tuvieron 2 hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. ¿Y recuerdan qué sucedió? Eso desencadenó todo un tema complejo y muy destructivo en el hogar. Sin parcialidades. Hagan todo sin parcialidad, sin acepción de personas. Pero nos pone la plataforma segura. Alguien dirá: pero es muy difícil para mí entenderme con esta persona o aceptar esta persona que es diferente. Me es muy difícil. Yo soy sincero, soy honesto. Yo no sé a ustedes si les pasa eso, pero hay personas difíciles. Posiblemente yo soy el más difícil acá, o posiblemente son ustedes. Pero lo que está diciendo la Biblia es: ok, hay personas difíciles, todos somos distintos, es complejo convivir y compartir y caminar con otros, pero si nos une la fe en el glorioso Señor Jesucristo, es posible conservar y cultivar la unidad y la fraternidad. ¿Cuál es la base para poder entendernos como hermanos? No es la tolerancia o la resignación, o no es pasar por alto y decir: no, bueno, yo hago cuenta que no me ha hecho nada. No, pues si me ha hecho algo, no lo puedo hacer cuentas que no me ha hecho nada. Hay diferencias y hay reclamos naturales y legítimos, pero ¿cuál es la base de la unidad? Lo describe el comienzo del texto, y es que somos hijos de un mismo Padre, es decir, tenemos un papá común, y ese Padre común nos une bajo la misma familia y el mismo techo y el mismo propósito, pero además de eso, que Dios nos dio fe en Cristo. Miren lo interesante, amados hermanos, porque hoy en día se usa la fe para mover montañas y fe para sanar paralíticos, pero ¿por qué no usamos esa fe para amarnos unos a otros? Porque es más fácil levantar un paralítico que amarnos, es más difícil amarnos. Es mucho más difícil tolerarnos, es mucho más difícil restaurarnos. Eso es más difícil que orar por un enfermo y que se sane. Si tenemos fe, debiéramos usar esa fe, que es una provisión celestial, para buscar la unidad y la restauración, porque eso es lo que está diciendo. Con facilidad nosotros decimos: como yo no acoplo en esta comunidad, o no encajo, o no me acomodo, entonces yo me voy para otro lugar donde me acomode más fácil. Pero la Biblia dice que Él añade a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Y hay otros textos en Romanos y en Corintios donde dice: el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, ni el pie al oído le puede decir: prescindo de ti porque me eres molesto. Un cuerpo tiene que caminar junto y tiene que entenderse y tolerarse. Y es justamente lo que Santiago está diciéndole a los hermanos. De alguna manera Santiago lo que les dice: no se preocupen por los del Imperio Romano, no denuncien los pecados del imperio, que son muchos y que son graves. ¿Por qué no echan una miradita hacia adentro? ¿Sí? Porque a veces barremos siempre hacia afuera, pero no revisamos hacia adentro, y es como un llamado muy sensato, porque somos buenos para decir: mire, los impíos son así,
los gobernantes son así, los incrédulos son así, y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos por encima del bien y del mal? ¿O somos iguales o peores? Y ese es el llamado para que entendamos que claro que en la sociedad hay distinciones y parcialidades, pero luego no sucede en la iglesia. Yo no puedo cambiar las injusticias de una nación, pero sí puedo incidir en que se cambien las injusticias en el entorno donde yo estoy, comenzando por mí primero. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que hagan todo sin prejuicios y sin parcialidad. Es decir, que la fe nos alcance, sea tan fuerte y tan robusta para amarnos y aceptarnos a pesar de las diferencias. Y en tercer lugar, debemos no tener acepción de personas porque es Dios el que añade a la iglesia. Y Él va añadiendo como Él quiere. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que Dios llamó a Saulo de Tarso? ¿Sí recuerdan? En Hechos capítulo 9, Dios lo llamó, Saulo huía de la presencia de Dios, luego entendió que Dios lo llamaba y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, vaya a Damasco a tal dirección, porque allá hay un hombre que va a orar por ti. Y cuando Dios le dice a Ananías que ore, ¿recuerdan cómo reaccionó Ananías? Y cuando luego se divulgó la fama de que Saulo pertenecía a la iglesia y que Saulo era un creyente, ¿qué dijeron los creyentes? Algo así como, qué bueno que el Señor lo salvó, pero a nuestra iglesia que no venga. ¿Sí? Ojalá se congregue en otro lugar porque me alegra que Dios le perdone, pero por aquí no lo queremos ver. Recuerden que la Biblia dice que hubo temor entre los hermanos, y no era para menos, porque Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Iba y encontraba a los hermanos reunidos y los sacaba con fuerza y los torturaba, les hacían cualquier cantidad de vejámenes y le tenían temor a Saulo. Era el líder de la banda, ¿sí? Era el jefe de esa cuadrilla criminal que perseguía a los cristianos, que los quería exterminar. Cuando dijeron, Saulo es de los creyentes y también predica, cualquiera lo pondría en duda, diría, no, terrible, yo no acepto que Dios lo haya perdonado y lo haya salvado. Sin embargo, la Biblia dice que sí. ¿Quién fue el que decidió llamar a Saulo y ponerlo dentro de la iglesia? Si dependiera de los creyentes, de los demás apóstoles, ¿lo hubieran permitido? Seguro que no. Pedro era el primero que se hubiera levantado a decir, toco madera que por acá no aparece. ¿Sí? Corto oreja y no lo dejo entrar. Pero Pedro y todos los demás discípulos tuvieron que aceptar que el Señor había llamado a un hombre que era aborrecido por los cristianos, o que generaba temor, porque él aborrecía a los cristianos y los cristianos no lo querían ver. ¿Cuántas personas quisiéramos no ver nunca en la iglesia, pero oramos por la salvación de los incrédulos? Pero cuando alguien nos dice, comenzó a ir a la iglesia, decimos, yo creo que ese es un mentiroso. Yo creo que ese no se ha convertido de verdad. Entonces, quien añade a la iglesia es Cristo, y Él añade ricos, pobres, hombres, mujeres, esclavos y libres, blancos, negros, amarillos, morados, rojos, de todos los colores. Dios incluye en su iglesia y obra conforme a su gracia, y como Él incluye y acepta, ¿cuál es la tarea de nosotros? La tarea nuestra es aceptar, y bien difícil que es aceptar. Recuerdan que la Biblia dice que había una iglesia, creo que era la iglesia de Filipos, donde habían dos hermanas, que eso eran como el agua y el aceite. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaban? Evodia y Síntique, que se mantenían todo el tiempo en disputas. Estaban en la misma iglesia y en lugar de estar unidas, estaban disputándose territorios y funciones y liderazgo. Y Pablo lo deja por escrito, ruego a Evodia y Síntique, pues que se organicen, que se perdonen y se pongan de acuerdo. Dice, qué vergüenza que quedó eso por escrito. No solucionaron el problema y Pablo tuvo que dejarlo por escrito. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Amados hermanos, no esperemos que Dios nos llame la atención
y nos diga todo lo que estamos haciendo mal, porque estamos obrando contra la verdad. Les ruego que no hagan acepción de personas. Génesis 37, 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Cuántos hijos había tenido Jacob? ¿Recuerdan? Por lo menos se registran 12 hombres. Tenía mujeres también, pero se registran 12 hombres. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Mire la razón por la cual él tiene como una especie de proyección o sobreprotección a su hijo menor, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y eso qué despertó entre los 11 hermanos? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y recuerdan que todo eso generó luego un plan para deshacerse de José, porque había favoritismo, porque había un trato desigual en la misma casa para sus propios hijos. Efesios capítulo 2, 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su sangre las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren lo interesante del Evangelio, porque el Evangelio hace la paz, es decir, reconcilia. Aquí va a hablarnos Santiago de la reconciliación o el trato justo y adecuado entre ricos y pobres. Pero Pablo lo presentó entre judíos y gentiles. Uno de los textos clásicos de Romanos es, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para salvar a quiénes? A los que a mí me parece, pero a los que no me parece también. A judíos y griegos. Miren lo interesante, porque ese texto que es central en Romanos, dice el Evangelio es poder de Dios, pero como es poderoso salva a quien quiere, y salvaba incluso a los detestables griegos. ¿Recuerdan cómo llamaban los judíos a los griegos? En el Nuevo Testamento, en nuestras traducciones, se les llama gentiles, pero había un lenguaje castizo entre los judíos ortodoxos para llamar a los griegos. ¿Recuerdan cuál era? Perros. Les decían los perros esos. Y si a uno le dicen usted es un perro, pues a uno no le agrada, bueno, eso sería un daño al buen nombre, una ofensa. Le decían perros. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la sirofenicia? Que fue y le dijo, Señor, mi hijo está grave. Y Jesús le dijo, no está bien quitar la comida de la mesa para darla a los perros. ¿Sí recuerdan? Haciendo alusión a que ellos eran mal vistos, pero Jesús no lo hizo para legitimar ese desprecio, sino para decir, aún los perros comen migajas y se benefician. Jesús lo hizo para demostrar que Él no les iba a dar el mismo trato, igual como lo hizo con la mujer samaritana. Cuando vieron a Jesús hablando con la mujer samaritana, decían, pero ¿no se da cuenta el tipo de mujer con la que Jesús habla? Hay que hacerle un guiño a Jesús para decirle que no está bien que hable con ella. O sea, esa mujer no le cae bien a la reputación de Jesús. Pero Jesús lo que estaba haciendo era reconciliando a judíos y samaritanos, a gentiles y judíos, a ricos y pobres, a hombres y mujeres, a decirles todos son pecadores. Y Dios da la fe a quien Él quiere, y si te ha dado la fe a ti, y la ha dado a tus hermanos, todos tenemos que aceptarnos en el mismo techo y tolerarnos en el amor de Cristo, porque el amor ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, si el Evangelio es poder, me salvó a mí, gloria a Dios. Pero ¿a quién puede salvar? De pronto al que a mí no me parece, al vecino incómodo, al familiar que me ha hecho daño, a la persona que me ha lastimado, a la persona que yo no quisiera tener cerca, pero pues si Dios lo añade, ¿qué debemos hacer? Pudiera uno decir, pues si aquí aparece, yo me retiro de la iglesia. Esa sería una salida muy inmediata. O la otra sería, pues tendré que aprender a tolerar, a crecer y a compartir el amor cristiano,
porque por la fe en nuestro Señor Jesucristo no debemos tener acepción de personas, ni niños, adultos o ancianos y jóvenes, o ricos y pobres, todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa es una de las mayores pruebas de la fe y del amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. ¿Recuerdan cómo vivían los hermanos en Corinto? Una de las iglesias donde más conflictos se registra en la Biblia. Incluso la Biblia usa lenguaje un poco agresivo para decir que andaban mordiéndose, ¿sí? Como si fueran depredadores o perros de caza, diciendo que se mordían entre sí, y estaban en la iglesia y participaban de la cena y hacían parte de la congregación, y Pablo pone eso al frente para decir: hermanos, esto no debe suceder. Entonces tenemos problemas nosotros también, no estamos por fuera de ese mandato y de esa instrucción. Posiblemente hay personas en la iglesia que a usted no le agrada, cuando hablan, cuando participan, cuando los ve, y usted dice: si dependiera de mí yo lo sacaría, ¿sí? O a veces algunos dicen: yo me voy a encargar de sacarlo. Bueno, ¿por qué no mejor encargarnos de aceptarlos, de amarlos? El grupo que Jesús estableció fue uno de los grupos más heterogéneos en el discipulado. Muy difícil para ellos convivir, tanto que se generaron roces entre ellos y competencias entre ellos, porque ni siquiera los 4 pescadores se entendían. Recuerden que entre los 4 pescadores había 2 grupos, ¿sí? Los hijos del trueno y Pedro y su hermano. Y había una cantidad de variedad, pero de ese grupo tan heterogéneo, el Señor hizo un trabajo extraordinario. Nosotros somos distintos, pero a pesar de que somos distintos, Cristo nos abrazó con su amor, nos dio la fe, nos perdonó. ¿Y qué podemos hacer por el hermano? Decirle, como dice acá: hermano mío. ¿Sí? La fe nos une, la gracia nos une, y estamos en camino al reino celestial. Señor, gracias te damos por tu palabra, por llamarnos la atención respecto a la parcialidad o los favoritismos o los privilegios que pensamos que tenemos o que tienen otros en detrimento de otros que están menos favorecidos. Ayúdanos, Señor, a no vivir en las mismas desigualdades y en las mismas injusticias que vive la sociedad que no te teme. Ayúdanos a que nuestros hogares y nuestras iglesias sean un símbolo de ejemplo de mejores tratos, de mejor convivencia, de mejores relaciones, que no sean gobernadas nuestras vidas y nuestros hogares y relaciones por las injusticias, por el favoritismo, por el daño del uno sobre el otro, que nos cuidemos, que nos protejamos, que nos defendamos, que a pesar de ser distintos y de tener diferencias de historia, de cultura, de edad, de economía, de educación, nos podamos aceptar en Cristo, nos podamos amar y podamos reflejar el amor que tú nos das a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y también te pedimos perdón, porque muchas veces pensamos que somos mejores que otros, o muchas veces tratamos a otros como si fueran mejores y a otros como si fueran inferiores cuando estamos haciendo cosas malas. Tu palabra incluso dice que hacemos invitaciones solo para aquellos que nos pueden corresponder, pero no para aquellos que no nos pueden corresponder. Y te pedimos que nos perdones, porque en la iglesia todos somos iguales, iguales hijos tuyos, iguales pecadores, iguales de Padre, iguales con la misma fe. Tenemos un Padre común, una ley común, un camino y un propósito común, que es el reino de los cielos. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.